extranjeros, cómo poder ubicarlos dentro de los países correspondientes, cómo son, quiénes son, cómo es que se transforman en extraños o forasteros y cómo es que residen dentro de las fronteras de la nación. Hay una fluctuación bastante arbitraria entre los términos advenedizo, extranjero, forastero, extraño y ajeno, que tienden a oscurecer el hecho de que los mismos se refieren a diferentes grupos de personas. En la clasificación que voy a leer en estas horas de domingo, el extraño o forastero es esencialmente el que no pertenece a la casa o comunidad en la que se encuentra. Quiere decir que estos extraños niegan la casa, quieren apropiarse de la casa, atacan con tecnología para apropiarse de la propiedad y pasan a ser por actitud y por estrategia extraños o forasteros. La palabra, que proviene de la raíz sur, desviarse o partir, no es casualidad. Allí en Medio Oriente se desarrolló el idioma hebreo, pero ya adentro estaba Occidente que quería hacer creer de que Medio Oriente quería invadir Occidente. Finalmente el hebreo va a terminar llamando sur, que proviene de la palabra zar, que significa desviarse o partir. El propósito del extraño o forastero dentro de las fronteras naturales y continentales aquí en América es aquel que intenta partir, desviar la naturalidad y la nación de los individuos. Así puede referirse simplemente al que no es del lugar, según Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 18. Por lo tanto, puede aplicarse al que usurpa una posición que no tiene derecho a ocupar. El extraño o el forastero es aquel que parecía ser derecho, que parecía ser de acá, dirían algunos, pero adentro encontramos que intenta desviar, intenta partir, intenta usurpar. Por estas latitudes encontramos miles y miles de imágenes donde pareciera que había millones y millones de seguidores. No lo eran. Habían usurpado el derecho y el cielo teocrático vino a decir: es un versículo en los cuales debes conservar en el corazón, en los cuales ahora al finalizar tantos combates uno puede decir con seguridad que Dios saca y pone reyes, pero no es posible de que los seres humanos y los contravencionales que se alían a falsos humanos estafen al poner y sacar falsos reyes. Los desviaban, los partían e inician etapas de extraños, forasteros. La mujer extraña, según Proverbios, es una persona de esta clase. Un uso más amplio de esta palabra la hace equivalente al forastero, a lo extranjero, el que no pertenece a la nación, lo que virtualmente lo equipara con un enemigo, según Isaías el capítulo 1:7, Jeremías 5:19, 51 y 51, Ezequiel 7:21, 28:7 y 10. Encontramos hasta allí de que el extranjero debería ser derecho, que el extranjero debería defender a la esposa, pero muy contrario. Inmediatamente pagan diariamente por señales
que dan por esposas y a ex esposas de extranjeras. Bloquean la cabeza con cuadrantes para hacer creer de que el soberano es extraño y forastero. Desvían, parten, nacionalizan Babilonia, pasan a estados de extraños forasteros, extrañas forasteras, todas aquellas que desvían al principio del hombre, el zar. El término nokri puede referirse simplemente a la persona de otra raza, pero también adquiere connotación religiosa a causa de la relación de otras naciones con la idolatría. Quiere decir de que, según el término nokris y no el término noris, puede referirse a otra raza pero que está dentro del país, pero adquiere una connotación cuando hay una relación con Babilonia, cuando se alía el individuo o la individua con los propósitos de Babilonia, que es desviar y partir la paz interior y la paz de la nación, inmediatamente es una prueba de que son extranjeras, forasteros. Hubo un tiempo que se prohibió a los israelitas casarse con los cananeos. Según Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 1-6, se intentaba al cielo de toda manera ver la posibilidad de que sean naturalmente cómodos. Veían, probaban, y inspiraban y revelaban para que se mantengan cómodos en el mundo, ministrando. Uno de los cargos contra Salomón fue que amó a muchas mujeres extranjeras que lo alejaron de Yahvé, según Primera de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 1. Fue tanto así que en el exilio hacia Babilonia, hacia Occidente, se consideraba como un juicio por la práctica muy difundida en la nación. Resulta ser que el tiempo ha transcurrido, se quedaron con objetos de Salomón, las cárceles allí en Medio Oriente hicieron falsos milagros y emigraron, se infiltraron por diferentes maneras aquí en Buenos Aires. El hombre autóctono que debería estar gozando de una o más como mujeres de uno, sufre porque ellos se hacen pasar por Salomón. Tenemos por estas latitudes, sufrimos por estas latitudes la invasión de extranjeros originales, de forasteras que tienen cuerpo de forasteras, pero son extranjeros por dentro. ¿Quién era el residente? Vimos a grandes rasgos que hay extraños, forasteros, quienes llegaron a ser extranjeros, pero ¿quién era el residente extranjero? El residente extranjero era aquel que se radicaba en forma permanente en otro país, en contraste con el que solo se quedaba temporariamente. Si lo llevamos esto al término consular, es aquel que hace una visa de entrada por turismo, se queda 30 días, de alguna u otra manera, eso ya son términos invasivos, decide extender a 2 meses las vacaciones y ya el país inmediatamente aborda sobre el individuo diciendo de que tiene que volver al país. Pero resulta ser que la empresa dice: quédate, que te vamos a pagar un hotel y vamos a ver si podemos iniciar algo serio en tal país. Hay que ir hasta la embajada, hacer los trámites correspondientes para empezar a hacer una visa temporaria de 30 días a 90 días. Después de los 90 días es que ya se inicia otro trámite. En el antiguo cercano oriente, que es el origen prácticamente de todo aquello, pasaba lo mismo. La palabra es ger, de la raíz gur,
que significa residir o morar, aunque a veces se usa la palabra alternativa tosab, cuando quiere significar simplemente un poblador. Resulta ser que por estas latitudes no encontramos muchas características en base a esto que sucede con las armas convencionales que toman la mente de los humanos, y los espíritus de demonio intentan ser la figura y la semejanza. Insto en estas horas a intentar residir y morar. No es posible considerarlos naturalmente nación, después de todo lo que se ha leído en Facebook, principalmente en Twitter, en mis cuentas, todo lo que he sufrido a nivel convencional. No es posible simplemente decirlos son extranjeros con un nombre letal. No es posible inclusive decirles residan. Los invito a intentar morar y residir, aquellos que luchan también para que no haya criminalidad exterior en el interior del país y en el continente, donde se suman diferentes tipos de criminalidad que hacen que las personas vayan quedando extranjeros y forasteros y residentes. El extranjero tenía muchos privilegios. El extranjero residente o inmigrante no solo no debía ser oprimido, según Éxodo 22:21 y 23:9, Levítico 19:33 y 34, sino que también debían amarlos, según Deuteronomios, el capítulo 10 y el versículo 19. Hay algunos poderes, principalmente uno de los nombres que tenemos en los documentos, todos los que estamos por estas latitudes, que dicen lugar sitiado, lugar invadido. Otro aire llega desde Asia a decir tenés que dar por perdido América. Llegamos primero, ya hace más de 500 años, no hay otra cosa que Babilonia. No es posible, según el canon natural y las ciencias sagradas escrituras, entregar la tierra, los recursos e inclusive las especies contravencionales que quedaron sobre la tierra americana. Hay una estructura y esa estructura pasan a ser extranjeros, forasteros, residentes, y hay una historia bíblica revelada por el Padre que nos enseña de que deberían ser hasta amados aquellos extranjeros que habitaron no queriendo ser invasores. Una razón que se menciona como justificación del día de reposo es que el extranjero podía tomar refrigerio. Unos ejemplos que había en la historia de Israel interesantes, solamente como ejemplos, según Éxodo el capítulo 23 y el versículo 12. Los frutos caídos en las viñas, los sobrantes de las cosechas en los campos debían quedar para él, según Levítico 19:10, 23:22, Deuteronomio 24:19-21. Se les había incluido inclusive estipulaciones con respecto a las ciudades de refugio en Números 35:15 y Job 20:9. Es decir, que los extranjeros podían estar en búnkeres, dirían hoy. Estaban en un mismo plano con la viuda y el huérfano, como personas indefensas. Tanto así de que consideraban que Dios era su defensor y oportunamente iba a juzgar en algún momento a los opresores, según Salmos 94:6, 146:9, Jeremías 7:6 y 22:3, Ezequiel 22:7 y 29 y Zacarías 7:10 y Malaquías 3:5. No hay lugar a que los extranjeros que demostraron que son forasteros, que sintieron amor dentro de nuestras fronteras y que tomaron mucho más allá de los frutos
que uno podría llegar a imaginar tengan posición de esclavitud. No hay ni un margen de posibilidad. Quienes están presos y son como humanoides, quienes están presos y son contravencionales, serán regidos por el derecho penal y estarán en las penitenciarías correspondientes, pero no hay un solo centímetro de margen para que el forastero, el extranjero, el residente, el que dijo que iba a residir, morar, mandar, y tomó los frutos, tomó el privilegio y se encargó de tomar la psiquis del creyente que quiera o pretenda esclavizar. Que Dios bendiga a provincias de América en estas horas.